Y por supuesto, este 31 de diciembre está marcado por la muerte de Jorge Lanata. El velorio comenzó anoche, cerca de las 11 de la noche, un poquito demorado. Se extendió la primera etapa hasta la madrugada, 2 y pico, y también hace ya un ratito volvieron a abrir las puertas para que básicamente a esta hora no solamente los familiares, amigos, conocidos, sino también el público, mucha gente que se acercó a despedirlo puede hacerlo, ¿no? Así es, esa, si se quiere, es una de las postales más emotivas de la despedida de Jorge Lanata. La gente acercándose a la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo al 500, ahí el lugar elegido para velarlo al periodista. Obviamente, dado el tenor, la envergadura del que muchos consideran el mejor periodista de las últimas décadas, se ofreció, por supuesto, el Congreso, se ofreció la legislatura, pero claro, el velorio es en el edificio de la prensa. ¿Dónde más? Exactamente, claro. Recordemos, la Casa de la Cultura era el viejo diario, el viejo edificio del Diario de la Prensa. Y también es cierto que, y se notó un poco en la repercusión de la muerte, uno ayer veía algunos medios que, por supuesto, y aún lo siguen teniendo como noticia principal. Sin embargo, en Página 12, diario que él fundó, era como la cuarta o quinta noticia, y donde lo único que decía es: falleció Jorge Lanata, formó parte del grupo de los creadores, de los fundadores de Página, ¿no? Eso también marca algo que él definió en su momento, la grieta de la Argentina, que evidentemente no solamente es política, sino especialmente es periodística. Y en algún punto, y en todos los puntos, esa reacción de Página y esa falta de trascendencia que le dio en su medio a la muerte de su creador, habla de lo que hoy es el medio y no habla para nada en absoluto de lo que fue Lanata. A Lanata hoy, sin duda, todos lo recordamos, y se lo ha recordado mucho en las últimas horas, por su lucha contra la corrupción, identificada mucho con la lucha contra la corrupción kirchnerista. Es innegable, Lanata tuvo un decir y un hacer que tal vez haya cambiado la historia de la política argentina en lo que tiene que ver con el kirchnerismo, pero Lanata no fue solo corrupción contra solo la corrupción del kirchnerismo, también fue contra la corrupción originalmente, y desde Página 12, desde el menemismo, y Lanata es innegable por ahí, con el macrismo tuvo una afinidad ideológica, si se quiere, más cercana, que venía por el lado de recuperar instituciones, y tal vez nadie puede decir que haya sido menos crítico de Macri de lo que había sido los gobiernos anteriores. Absolutamente, y pensando en lo que había sido Lanata durante el menemismo, del mismo modo que no se puede pensar probablemente la victoria de Macri en el 2015 sin Lanata, o sea, sin lo que fue su programa de la televisión especialmente. Es muy difícil a veces haber imaginado a la alianza del 98-99 sin lo que fue Día D y sin Página 12. O sea, por ejemplo, las investigaciones sobre Alderete en el PAMI, que arrancaron a mediados de los 90 en Página 12, que fueron creando la imagen que después todos tuvimos al final del gobierno del menemismo, de la corrupción menemista, fue también posible gracias al espacio que creó Lanata, y también digamos, no solamente el diario, sino también con Día D. Por lo tanto, sería muy injusto solamente hablar de Lanata, entre comillas, anti-kirchnerista, cuando había sido una historia vinculada precisamente a la investigación. Cuando él siempre estuvo en el mismo lugar respecto a cómo se paraba frente al poder y los negocios, al poder y la falta de transparencia y la falta de instituciones. Marcaste Día D y que puntual, ¿no? Porque fue ahí lo que marcó precisamente su distanciamiento claro, cuando en Día D la leyenda cuenta que fue el gobierno el que le pidió al canal que lo levantara, y a partir de ahí el distanciamiento que fue después público de Lanata con el gobierno kirchnerista. Lanata fue fundamental en la política, pero mucho más fundamental fue en el periodismo, porque inventó y reinventó una y otra vez la forma de hacer periodismo. Lo hizo en la gráfica, lo hizo en la radio y lo hizo también en la televisión. Sí, absolutamente. Y para los que crecimos viendo a Lanata, ¿quién no tenía incluso como ganas de ser como, o como no ganas de ser como? Pero evidentemente tenía que ver con una referencia. Era ineludible la figura de Lanata. Como decís, en Página inventaron este método de no existía el Photoshop como tal, y sin embargo esta idea de hacer casi humor todos los días en la tapa, de tratar de editorializar
con una imagen muy poderosa. No sé, hay imágenes que uno se puede olvidar cuando hicieron Amarillo 12. Sí. Cuando el agujero negro, una tapa de la revista 21, que la mandaron a troquelar todo en el centro hablando de la guita que se escapaba del presupuesto y era el agujero negro por el que eran los fondos reservados, ¿te acordás? Mucho de haber tratado de entender la noción de espectáculo para llamar la atención mucho antes de que los medios, la vida cotidiana se haya convertido en espectáculo, ¿no? Recuerdo Día B que siempre tenía alguna escenografía o utilería y cosas, árboles para poner manzanas que eran la corrupción y diferentes cosas así muy gráficas que bueno, hacen que también era esto, espectáculo. Y sin ir más lejos también, ya en sus últimos programas de Periodismo para Todos, los muñequitos. Alguna idea tan sencilla, tan básica, tan hasta con elementos muy reglamentarios, la Nata demostraba un talento diferente, una mirada que siempre valía la pena escuchar. Podías no siempre coincidir, no siempre uno estaba de acuerdo. Y muchas veces metía la pata, y muchas veces sus proyectos no funcionaban, pero el tipo se arriesgaba. Totalmente. El tipo, como dice Damián, empujaba los límites y deja un enorme legado para todos nosotros que amamos esto que hacemos, que es periodismo. Bueno, y sí, se arriesgaba también en el amor porque se casó 5 veces, tuvo 5 grandes amores, algunos de ellos duraron poquito, pero como él mismo lo dice, fueron muy fuertes. Su primera mujer fue Patricia Orlando, casi no hay fotos de ellos dos juntos porque se casaron en el 84, ella era también periodista, él tenía nada más que 24 años, era súper joven. Duraron 2 años hasta que finalmente llegó Andrea Rodríguez a su vida, su colega, también periodista. Ahí estamos viendo justo una entrevista que le hizo María Julia Oliván hace unos días a Andrea Rodríguez, donde a pesar de que su historia de amor duró nada más que 3 años, sigue perdurando el compañerismo. Ella era compañera de él en Página. En esta entrevista justo contaba que nada, se separaron, pero que después seguían trabajando y estaba todo bien. Incluso ella fue productora de radio de él hasta hace muy poquito. Es la mamá de Bárbara la Nata, la hija mayor de Jorge, de 36 años. Esta historia de amor duró 3 años, pero de hecho ella lo recuerda eso, con mucho cariño y como si siguieran siendo sus compañeros de vida, a pesar de no ser... Sí, bueno, ella también eso dice, éramos muy chicos. En Crítica, que Andre era la jefa de la sección que incluía sociedad, cultura, ciencia, y era la persona que, si había que putearlo a Jorge para que haga una cosa, o sea, para bajarlo a tierra, porque por lo general la Nata siempre quería, como decíamos, ir más allá del límite. Andrea tenía ese rol y a veces se confundía esto de... Bueno, yo te lo puedo decir porque ya estamos de vuelta. Ya está, ¿qué más? Pero era la virtud que tenía, el hecho de poder tener a alguien que estaba de vuelta al lado de un tipo que por lo general siempre quería ir más allá. Claro, le podía decir lo que quisiera y bueno, estuvo también acompañándolo hasta estos últimos momentos de su vida, acompañándolo junto con su hija, también como exmujer, como amiga y como mamá de su hija mayor. Silvina Chediek, también otro amor que en ese momento fue súper hablado, súper recordado y aún hoy seguimos hablando de este romance que duró nada más que 1 año y medio. También hubo casamiento ahí. Parece que le gustaba casarse. Antes de Andre, sí. Antes de Andre, fue la primera. No, Andrea estuvo antes. Bárbara tiene 36 y ellos estuvieron en los 90. Sí, mirá 90, 91. Será porque como Andrés siempre estuvo ahí. Claro, siempre estuvo, claro, sí. Pero no. La edad de Bárbara lo prueba. Bueno, estuvo ahí con Silvina Chediek, también un romance muy comentado en su momento. Breve, pero también hubo casamiento. Después con Sara, estamos hablando siempre de romances de 2, 3 años, con Sara Stuart Brown, con Kiwi, como él cariñosamente la llamaba, estuvo 18 años. Ellos se conocieron en el 98, ella es artista plástica. En el 2011 se casaron y estuvieron juntos hasta el 2016. Juntos fueron papás de Lola, de 20 años. Y uno de los momentos, creo que es justo en esa mesa de Mirta donde lo están contando, en el 2015, ella participó del trasplante cruzado de riñón que le hicieron a Jorge. Recordemos, fue una de las primeras veces que se hizo este tipo de trasplante en la Argentina. Ella quería ser donante de él, como no eran compatibles, buscaron una madre y un hijo que tampoco eran compatibles entre sí e hicieron el trasplante cruzado.
También Kiwi estuvo acompañándolo hasta los últimos momentos y aunque se separaron, ya no eran más pareja, seguían manteniendo una muy buena relación. Y por último, Elba Macovecchio, a quien conoció en el 2020, en el año 2022 se casó. Recuerdo que dieron una gran fiesta en Exaltación de la Cruz, donde había invitados famosos, por ejemplo estaba Chano, que era amigo de Jorge Lanata. Elba se conocieron en una mediación judicial. Elba era viuda y mamá de 2 hijos cuando lo conoció a Jorge. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos. Bueno, en los últimos meses hubo unos episodios de que aseguraban las hijas, mostraron videos de que ella se estaría llevando cosas de la casa de él. Hubo bastantes diferencias ahí en la familia porque Elba quería tomar ciertas decisiones respecto a la salud de Jorge, las hijas y las exmujeres otras. Finalmente lograron hacer, mediante un acuerdo judicial, algo para que se decidiera en conjunto. También Elba estuvo hasta los últimos días acompañándolo a Jorge. Y ahora vamos a ver al Jorge entrevistador. Él siempre cuenta que su primera entrevista la hizo a los 12 años, cuando en el colegio le pidieron que hiciera un trabajo práctico de una persona que no tenía ni idea quién era, y en vez de averiguar, no había Google hoy, los chicos lo solucionan de otra forma. ¿Qué hizo él? Periodismo, sin tal vez darse cuenta. Dice que buscó en la guía, llamó, encontró el teléfono de esa persona, la llamó y le dijo: tengo que hacer un trabajo de usted, le hago unas preguntas, y así fue su primera entrevista. Pero en el año 2000 entrevistó a Charly García en una entrevista que pasa el tiempo y creo que ayer todos la recordamos, donde se dijeron de todo, siempre con un tono como entre respeto y socarrón. Hasta se dijeron: yo creo que vos sos un P. Así que vamos a repasar un poco ese momento del año 2000. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. Te digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. No es así. Si no es así... No es así. Bueno, entonces Mercedes Sosa no es un artista. Está bien, nada, nos vamos a enredar una discusión. No vamos a enredar nada. Yo la sigo. Yo creo que... Sos un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte... Estás más lindo que antes. ¿Tenés tubo? Y aparte nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. Bueno, lo estábamos viendo en Día D. Yo no recuerdo que se habló del detrás de esa entrevista. Se me hace como que después se habría estado todo bien entre ellos. No sé si ustedes saben. Sí, supongo que sí. Porque era como que hablaban, se decían de todo, pero también con cierto respeto. Tiempo después él lo entrevistó en La Luna a Charly, esa famosa escena donde le hizo mirarse al espejo, preguntarle: bueno, ahora Charly, ¿qué ves? Un programa nocturno que tenía Jorge Lanata, donde hacía entrevistas, salía un poco de la actualidad y de los temas políticos para hacer entrevistas. Y ahí había tenido su revancha con Charly también. La verdad que uno repasa la vida de Jorge, es impresionante esas imágenes. Claro, uno también tenía ganas de eso, de tener adelante a Charly García. Y el tema es que después Lanata se convirtió en Charly García. Porque nosotros muchas veces lo que trata de hacer el periodista es incluso no convertirse en el sujeto de la noticia. No, claro. Lanata lo era. O sea, si lo decía cualquiera, siempre hay discusión, pero Lanata esto ya salió hace 2 semanas, pero todavía no lo dije yo. Y sin duda cuando lo decía había siempre algo más. El problema es que no era claro, exactamente. No hay palabras mucho para cerrar este primer abordaje, porque después seguramente vamos a estar desde la Casa de la Cultura en la despedida del más grande de los últimos tiempos del periodismo, Jorge Lanata. ¿Hacemos ahora una pausa? Ya volvemos.